era. Era averiguar los reinos de la naturaleza con sus características y hacer un dibujo. Claro, si se acuerdan por qué, es que se acuerdan que yo les pregunté qué era, que de qué reino estábamos hablando con la célula procariota y ninguno supo. Y después les pregunté entonces que cuál era el reino Mónera y tampoco supimos. Entonces, ¿qué averiguaron de esos reinos? Bueno, son 5. ¿Qué más averiguaron de esos reinos, Alejo? Listo, pues yo eché de los 5 el reino Mónera. Mónera es un reino de la antigua clasificación de los seres vivos para algunos sistemas que agrupa a los organismos procariotas como las bacterias. Ya que Ajá, exactamente. aquí está el reino vegetal. El reino vegetal, también denominado reino plantae, es un término aplicado a todos aquellos seres vivos que pueden crecer en la tierra y se absorben de estas sus nutrientes. Y aquí es el tiempo de la planta. Listo. Entonces, me van a poner atención. Bueno, ustedes debieron de hacerlo con cada reino. Entonces, tenemos el reino animal, al que pertenecemos los seres humanos y toda la especie animal de la naturaleza. ¿Qué lo caracteriza? Que somos heterótrofos. O sea, ¿qué quiere decir eso? ¿Alguien sabe qué es heterótrofo? ¿O alguien se acuerda por allá? Justin. Tenemos que buscar nuestro alimento. Exactamente, tendremos que buscar nuestro propio alimento y buscar los nutrientes que necesitamos fuera de nosotros mismos. Entonces, ese es el animal. Además, entonces, para poder conseguir el alimento, ¿qué tenemos que hacer? Movernos, desplazarnos. Todos los animales se desplazan rápido, lento, de cualquier forma, pero se desplazan, se mueven, cambian de lugar, buscan su alimento. ¿Listo? Después vamos a ver la cadena trófica y todo eso. Después tenemos el siguiente reino, que es ¿cuál? El reino vegetal. Anteriormente, hace muchos, muchos años, cuando yo estaba así en la primaria como ustedes, le enseñaban a uno el reino de las plantas. Actualmente no se enseña como reino de las plantas. ¿Por qué? Porque es que el reino vegetal tiene a las plantas, a los vegetales y a los frutos, ¿sí? A los frutos de esas plantas. Entonces, por ejemplo, ahí está, digamos, el árbol de manzanas, está entre el reino de vegetal. La manzana como fruto también está ahí en ese reino vegetal. La lechuga, por ejemplo, que es un vegetal directamente, esas son parte del mismo reino. ¿Listo? ¿Qué son ellas? Autótrofas. ¿Por qué? Porque hacen el proceso de fotosíntesis. ¿Qué es el proceso de fotosíntesis, Leonardo? Profe, el proceso de fotosíntesis es... no, profe, no lo sé. Juan Manuel. La fotosíntesis las plantas hacen fotosíntesis para sacar de la luz solar sus nutrientes para alimentarse, porque ya que no pueden moverse o no tienen un lugar en donde coge la comida y comer, ya que no tenía extremidades aparte de las hojas, entonces ellas hacen fotosíntesis y Perfecto. así.
Fotosíntesis, como lo indican, foto es luz, ¿listo? Por eso cuando ustedes se toman una foto, es que les da luz a ustedes para que quede la imagen, ¿listo? Entonces ella toma foto, luz, fotones, y hace una síntesis de nutrientes. Entonces coge el CO2 que está en el aire, que botamos nosotros los animales con nuestra respiración, y ellas lo cogen y cogen esa luz y la convierten en nutrientes y transforman en oxígeno. Entonces, ellas hacen lo Sin contrario, poner. ellos hacen lo contrario a lo que hacemos nosotros. Nosotros respiramos oxígeno y botamos CO2. Ellas respiran el CO2, cogen el CO2 y botan oxígeno. ¿Listo? Entonces, ese es el segundo reino. Reino protista. ¿Qué es el reino protista? ¿Quién me dice? Justin. Profe, que el reino protista tienen células con núcleo, no forman tejidos. Eucariota, unicelulares y heterótrofos. Ejemplo, los protozoos pluricelulares autótrofos. Ejemplo, algas. Reproducción asexual, sexual. Ejemplo, una ameba, algas verdes. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en las protistas, como las algas, por ejemplo, las algas uno las ve y uno dice, uy, parece una planta, ¿no? Si uno la ve y dice, la ve ahí en el mar o en el agua, en el río también hay, las ve y uno dice, uy, eso parece como una plantica en el mar. Resulta que ellas sí hacen fotosíntesis. Ellas hacen fotosíntesis, pero no producen todo el oxígeno que producen las plantas. ¿Listo? Entonces, cuando hacen la fotosíntesis, ellos hacen otros procesos para nutrirse, pero también comen animales. ¿Sí? Por ejemplo, hay un animalito que se llama zooplancton. Es muy chiquitico. Es mucho más, es por ahí 50 veces más pequeño que una hormiguita. ¿Sí? Es muy pequeñito. Y ese se pega a la plantica y la plantica empieza a absorber los nutrientes. ¿Listo? Entonces, como ellos no solo consumen luz solar, no solo hacen proceso de fotosíntesis, entonces hacen otros procesos, por eso no están en el reino de las plantas. Bueno, entonces esos son el reino protista. Alejo, ¿qué nos quieres decir? No, profe, me estaba estirando. Ah, bueno. Ahora, el último reino. Bueno, nos quedan dos. El reino monera. ¿Qué es el reino monera? Lina Sofía. El reino monera son organismos muy pequeños que no se pueden ser vistos a simple vista, por lo cual se necesita un microscopio. Características: son células procariotas, son unicelulares, son heterótrofos o autótrofos, se reproducen asexualmente, viven en hábitats variados como plantas, aire, agua, suelo, y en nuestro propio organismo existen bacterias que se pueden elaborar alimentos como el yogur, el queso, etcétera, y más. Muy bien, excelente. Entonces, ¿qué pasa con el reino monera? El reino monera
va a tener células procariotas. ¿Listo? Entonces, listo. Entonces, el reino Monera va a ser el de las células procariotas. ¿Listo? Hay uno que otro eucarioto, pero contaditos. Entonces, los procariotas van a ser organismos generalmente también unicelulares. Entonces vamos a tener estos organismos. Porque les decía, no digan que las bacterias son malas, porque no todas las bacterias son malas. ¿Listo? Nosotros en nuestro estómago tenemos un sinnúmero de bacterias para regular nuestro organismo. Las consumimos en los alimentos, como el yogur, ¿sí? Entonces, todo eso lo van a tener por medio de el proceso de bacteria. ¿Por qué se llama bacteria? Porque ella se pega al organismo vivo. ¿Listo? Ella se pega al organismo vivo y se alimenta de ahí. ¿Listo? Justin, ¿qué ibas a preguntar? Profe, o sea que ya están en la ropa, hasta en nuestras manos. En todo lado, en todo lado. Por eso, una forma incorrecta de llamar al gel antibacterial es mentira. No hay forma de ser antibacterial. ¿Listo? Sino nos protege de los virus, como el que vivimos actualmente. Entonces, listo. Ya teniendo en cuenta todo eso, que es súper, súper importante. Entonces, y teniendo todos esos reinos, yo me imagino que ustedes los van a tener ahí, porque si llegamos a ir a presencialidad, yo voy a mirar esos y voy a revisar esos cuadros. ¿Listo? Entonces, para que los vayan teniendo muy pendientes de las actividades. Listo. Entonces, vamos a ver la otra célula, que es la célula, digamos, de mayor tamaño. Entonces, vamos a colocar como título célula eucariota. Entonces, la célula eucariota es aquella que va a tener un... ¿Título qué, profe? ¿Cómo título qué? Está en pantalla, Daniel. Célula eucariota. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un pequeño mapa conceptual. Es más fácil trabajar la información mapa conceptual, que ustedes llevan sus ojitos directamente a una información específica, que trabajarlo, no sé, digamos, escrito. ¿Listo? Entonces, célula eucariota. Y yo voy a poner esto así. Entonces, este tipo de célula o estas células van a tener un núcleo definido. Ustedes se acuerdan que las anteriores no tenían núcleo. ¿Sí se acuerdan que las procariotas no tienen núcleo? Mientras que las eucariotas tienen un núcleo definido y ahí guardan o almacenan el ADN. ¿Listo?
Acuérdense que a veces eso, en algunos libros encontramos DNA. ¿Listo? Listo. ADN. Ya después vamos a ver un poco de genética, de cómo se combinan los genes para que existan los organismos vivos. ¿Listo? Ángel, dime. Profe, que es que ahí dice que las células tienen un núcleo definido. Sí. Profe, no era que no tenían un núcleo definido? No, esas son las procariotas. ¿Listo? Entonces, estos van a tener un núcleo definido. ¿Listo? Y vamos a Profe, encontrar, señor. profe, dejamos espacio para hacer el dibujo de la Sí, eucariota. ustedes saben que dejan un dedito, el dedito, como les enseñé, como les expliqué la vez pasada. Entonces, ponen el dedito debajo del título o lo pueden hacer debajo del mapa conceptual, como les quede más fácil, como ya lo hayan hecho. ¿Listo? Listo. Entonces, ¿cuáles son los dos tipos? Esta célula eucariota tiene dos tipos de células que las representan. ¿Listo? Entonces, tiene dos tipos de células características. ¿Listo? Y entonces ahí empezamos nosotros a mirar qué son. Entonces, ese tipo de células que las caracterizan, ¿cuáles son o cuáles creen ustedes que son? ¿Cuáles creen que son? Animal y vegetal. Sí, señora. La célula animal y la célula vegetal. ¿Listo? Entonces, esto lo vamos a trabajar ya después a modo profundo. En nuestra próxima clase vamos a ver detalladamente cuál es la célula animal y cuál es la célula vegetal. Y desde aquí vamos a empezar nuestra parte de laboratorio. Entonces, por favor, bueno, eso yo se los voy a poner en el planeador, pero por favor, vayan consiguiendo su camisetica blanca. ¿Listo? Profe, yo ya la tengo. Perfecto. Yo también, profe. Célula animal y célula vegetal. Y ahí vamos a empezar pues, a ubicar estos reinos de la naturaleza. Miren que todo está unido una cosa con otra. ¿Sí ven? Vimos los reinos y ahora lo vamos a mezclar con con las células. Porque es importante que ustedes aprendan esto y para que lo tengan muy, muy claro. En el mundo hoy actualmente están pasando muchas cosas.
Por ejemplo, estamos hablando de alimentos transgénicos. ¿Cómo juegan con la genética para que una planta se adapte? ¿Qué está pasando con el cambio climático y cómo nos afecta? Todo esto es importante que ustedes lo conozcan y esto les va a ayudar a definir desde qué van a comer, qué es saludable que ustedes coman, cómo lavar adecuadamente sus alimentos, hasta cómo protegerse del clima actualmente. ¿Listo? Entonces, esto es importante por eso, no es porque ustedes nunca vayan a ver ADN. ¿Listo? Y vamos a mirar cómo hacemos la extracción de ADN de pronto. Si podemos ir al colegio pronto, miramos cómo se extrae ADN de una fresa. ¿Listo? Ok. Entonces, hasta aquí, ¿hay preguntas? ¿No? ¿No hay preguntas? Por favor, van a hacer el dibujo general de la célula eucariota. No van a dibujar ni la animal ni la vegetal, porque la animal y la vegetal las vamos a dibujar, bueno, las vamos a desarrollar con materiales. ¿Listo? Cuando las vayamos viendo. Profe, o sea, no vamos, o sea, vamos a escribir algo más en lo de célula animal y célula vegetal. Pero no acá en el mapa. En el mapa no. Después vamos a ver como tema aparte célula animal y vamos a trabajar de la célula animal y O después sea, célula vegetal y vamos a trabajar sobre la célula. profe, o sea, dejamos el mapa conceptual así. ¿Sí? ¿Listo? ¿Hay preguntas hasta aquí? Chicos, necesito que tengan muy claros los reinos. Muy claro qué es la célula eucariota y qué es la célula procariota y cómo se definen. ¿Listo? No les doy características porque dependiendo si es vegetal o animal van a tener unas características propias. ¿Listo? Y vamos a empezar a trabajar con esto. Preguntas, dudas. Es el momento de hacer preguntas. ¿Tienen alguna pregunta, algo sobre ciencias naturales? Recuerden que el viernes no nos vemos porque hay reunión de padres. ¿Listo? Bueno, en estos minuticos que nos quedan, voy a mostrarles un video sobre la célula eucariota para que lo tengan muy presente. ¿Listo? Profe, ¿puedo ir al baño? Claro que sí. Profe, una pregunta. Sí. Profe, Dime. ¿cuáles han sido las notas que has sacado hasta ahora? Eso no se los voy a informar porque eso ustedes deben de estar atentos a las clases y ustedes saben cuándo se deja tarea. Las tareas, y les hago claridad en eso, las tareas no es que no las revise porque no me las envían. Por ejemplo, la de los reinos la socializamos aquí en clase y hablamos nosotros sobre eso. ¿Listo? Entonces, las tareas a veces las voy a revisar aquí en clase de una vez y voy colocando la nota. Otras veces sí les voy a pedir que me las envíen al correo. Y si estamos en presencialidad, pues en presencialidad la voy a revisar en físico. ¿Listo? Igual que los laboratorios. En los laboratorios es fundamental. Por favor, hagan silencio un momento. Es fundamental que ustedes mantengan la cámara el mayor tiempo posible encendida para saber que ustedes están haciendo la tarea.
¿Listo? Porque la idea es que vamos a hacer una célula procariota y eucariota, pero la idea es que no la podamos comer. ¿Listo? No vamos a hacer en icopor. El icopor nos toca sacarlo de nuestra mente y de nuestros trabajos y de nuestras tareas porque contamina muchísimo. ¿Listo? Entonces, lo vamos a hacer con cartón, con botellas o incluso de comer, para que después de hacer nuestra tarea y nuestra célula, ¡pum!, nos comamos las gomitas, lo que tenga. ¿Listo? Por favor, vamos a tratar de hacer las cosas lo más sano para el planeta, porque estamos viendo ciencias naturales. Nosotros somos los animales pensantes de la naturaleza. Y si no la protegemos nosotros, entonces, ¿cómo se va a proteger? ¿Listo? Entonces, ténganlo en cuenta. Justin. Profe, que si te enviamos foto del dibujo o para la siguiente clase. No. Ya les dije, ya vi las de ustedes. Lina María, no sé, de pronto mañana que tenemos matemáticas, me la muestras en un momentico, por favor. ¿Sí? Profe, pero Listo, de la profe. eucariota. De la eucariota para la próxima clase me muestran el dibujo. Ah, aquí, profe. Sí, porque no tenemos clase, ¿listo? No, el viernes no hay clase. Por favor, vean los comunicados que uno les envía. Por favor, cuando vean mi pantalla, me avisan. Voy a saltar anuncio. Dura 5 minuticos. ¿Ya ven mi pantalla? No, profe. ¿Ya la pueden observar? Sí, profe. Listo. Voy a ampliarla un poquito. Después de esto, mis niños, los quiero mucho, juiciosos, se portan bien, nos vemos mañana en matemáticas y después del video se pueden desconectar, ¿ok? Sí, profe. Células procariotas. La característica fundamental de las células procariotas es que el ADN, el material genético, está disperso por todo el citoplasma en lugar de estar almacenado en un núcleo. Las bacterias son células procariotas. El citoplasma es la sustancia líquida que se encuentra dentro de la membrana. En él se encuentran los orgánulos. La membrana es una capa que rodea la célula. Sus funciones principales son dar estructura y protección del medio externo y permitir la entrada del alimento y la salida de sustancias de desecho. El nucleoide es la parte de la célula en la que encontramos el ADN agrupado. El ADN está formado por los genes que guardan la información hereditaria de cada ser vivo. El flagelo está presente en algunas células procariotas y también en algunas eucariotas. Es una estructura con forma de látigo que permite a los individuos desplazarse. Los espermatozoides, por ejemplo, cuentan con un flagelo. Las células eucariotas. La característica fundamental de las células eucariotas es que tienen un núcleo protegido por una membrana. En su interior se encuentra el ADN que contiene el material genético. En su citoplasma se encuentran todos los orgánulos. Las células eucariotas pueden ser vegetales o animales. Las células animales forman los tejidos, y estos, a su vez, forman los órganos de los animales y de los seres humanos. Según el órgano y el sistema al que pertenece, cada célula tiene una función específica. Una célula animal es una célula eucariota. El ADN está en el núcleo. El núcleo dirige el funcionamiento de la célula y es el lugar donde está almacenado el ADN. El ADN está formado por los genes que guardan la información hereditaria. Cuando un animal se reproduce, pasará este material genético a sus hijos,
Por este motivo, los hijos tendrán sus mismas características. La membrana es una capa que rodea la célula y la protege del exterior. Su función principal es la nutrición, ya que permite la entrada del alimento y la salida de sustancias de desecho. El citoplasma es la sustancia líquida que se encuentra dentro de la membrana. En él se encuentran los orgánulos. La mitocondria es el orgánulo encargado de producir energía a toda la célula. Las células vegetales forman las plantas, árboles, flores, verduras o frutas y se encargan de que éstas puedan crecer y desarrollarse. Las células vegetales crean su propio alimento a partir de la fotosíntesis. Una célula vegetal es una célula eucariota. El núcleo dirige el funcionamiento de la célula y es el lugar donde está almacenado el ADN. El ADN está formado por los genes que guardan la información hereditaria. Cuando la planta se reproduzca, pasará este material genético a sus hijas. Por este motivo, las hijas tendrán sus mismas características. La membrana es una capa que rodea la célula y la protege del exterior. Su función principal es la nutrición, ya que permite la entrada del alimento y la salida de los desechos. Tiene una pared rígida que permite que las plantas puedan estar de pie. El citoplasma es la sustancia líquida que se encuentra dentro de la membrana. En él se encuentran los orgánulos. Los cloroplastos son los orgánulos donde se producen y almacenan compuestos químicos necesarios para la célula. En los cloroplastos se almacena, por ejemplo, la clorofila, que da el color verde a las plantas y participa también en la fabricación del alimento. La mitocondria es el orgánulo encargado de producir energía a toda la célula. ¿Quieres seguir aprendiendo? Prueba un mes gratis la plataforma educativa de Smile and Learn y disfruta de todos nuestros juegos, vídeos y cuentos interactivos. No lo dudes. Profe, Listo, chicos, ya ¿cómo después de ver este video, ya es posible que se puedan desconectar. Ahí les hablo un poquito sobre la célula animal, sobre la célula vegetal. Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo en el transcurso de la semana. ¿Listo? Chao, mis niños. profe. Tengas buen día. Dame un momento, Hanna. Feliz día. Que te Chao. vaya bien.